Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Así que, hermanos, primeramente tenemos que creer en el Hijo, poner nuestra fe primeramente en Jesús. Dice la palabra allí en Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Es cierto que tenemos que mirar, hermanos, primeramente a Cristo para poder conocer al Padre, para conocer al Espíritu Santo, que también tienen intervención en nuestra vida. Pero los cristianos debemos de confiar en el Espíritu Santo después de nuestra conversión. El quehacer de todo pecador, si quiere ser salvo, no consiste primeramente en confiar en el Espíritu ni mirar al Espíritu, sino mirar a Cristo Jesús y únicamente a Él en un principio. Yo sé, hermanos, que la salvación depende de toda la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sin embargo, el primer objeto de nuestra fe, el objeto inmediato de nuestra fe justificadora, no es el Padre ni el Espíritu, sino Jesús, Jesucristo, aquel que ofreció expiación por todos los pecadores. Es necesario, pues, primeramente poner nuestros ojos en Jesús, mirar a Jesús. Y tenemos que mirar a Jesús, hermanos, cumpliendo la ley perfectamente, obedeciendo a su Padre sin ninguna falla. Tenemos que mirarlo preservando su integridad, su santidad sin tacha. Y todo esto debemos considerarlo como algo que fue realizado a nuestro favor por Cristo. Porque ni tú ni yo, hermano, podríamos guardar la ley porque Él la guardó por ti. Tú no podrías obedecer a Dios perfectamente. Su obediencia fue puesta en el lugar de tu obediencia. Y por ella, tú y yo ahora somos salvos. Somos salvos por la obediencia de Cristo, amén. El Padre para eso lo envió, para ir a la cruz y morir por los pecadores. Y su obediencia fue la que ha hecho que nosotros hoy seamos salvos por Él. Así es que tu fe debe mirar principalmente a Cristo cuando está agonizando allá en la cruz. Tú tienes que imaginarte ese cuadro, mirar a Jesús allí en la cruz, agonizando y muriendo. Mirar al Cordero de Dios, enmudecido delante de sus trasquiladores. Tienes que mirarle como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Tienes que mirarle ahí en el huerto de Getsemaní y contemplar sudando gotas de sangre. Y entonces creer en Él, quien con manos y pies clavados allí en el madero derrama su vida por los pecadores. Ahí está el objeto de tu fe, aquel que te va a dar justificación, aquel que va a hacer que tú seas justificado delante del Padre por su sacrificio en la cruz del Calvario. Que tu fe, hermano, pueda contemplar a Cristo entonces también levantándose de entre los muertos, mirándolo cargando la maldición,
y recibiendo después la justificación, porque el sacrificio de Jesús fue acepto delante del Padre. Él muere, Jesús muere para pagar la deuda que nos correspondía a ti y a mí. Pero también se levanta para clavar en la cruz el comprobante de la deuda ya pagada, ya saldada. Una deuda que era nuestra. Tienes que mirarle, hermano, ascendiendo a los cielos y contemplarle hoy mismo intercediendo por ti delante del Padre. Porque Él está ahí, Él está vivo, intercediendo por ti y por mí delante del Padre Celestial. Hoy ofrece su petición llena de autoridad en favor de todos aquellos que deciden venir a Él. Y Él, como Dios, como hombre, cuando vive, cuando muere, cuando resucita, cuando reina allá arriba, Él y solo Él debe ser el objeto de nuestra fe para perdón de nuestros pecados. Pero si la fe te salva, mientras miras a Cristo en todos estos asuntos, ten presente que tienes que mirar a Jesús como un sustituto. Y esta es la doctrina, hermanos, de la sustitución, la cual es esencial para haber realizado el plan de Dios para nuestra salvación. Cristo fue por ti a la cruz. Cristo pagó tus pecados. Cristo pagó tu deuda. Cristo fue condenado en tu lugar. Él te sustituyó. Porque los que debíamos morir somos nosotros. Dios es justo, hermano. Por lo tanto debe castigar el pecado. Pero también Dios es misericordioso, amén. Y Él quiere perdonar a todos aquellos que creen en Jesús. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo puede ser Dios justo y exigir el castigo, pero a la vez también puede ser misericordioso y aceptar al pecador? Mira, Él lo hace de la siguiente manera. Él toma los pecados del pueblo, de la humanidad, y los alza, quitándolos de la humanidad y poniéndolos en Cristo. De tal forma que el ser humano queda como inocente delante de Dios, como si nunca hubiera pecado. Y Cristo es mirado por Dios como si Él fuese todos los pecadores del mundo, resumidos en uno, resumidos en Cristo. Y de esta manera, el pecado fue retirado de las personas de una manera real y efectiva, no de una manera ideal, no de una manera metafórica. Realmente Dios puso tu pecado, mi pecado y el pecado de la humanidad en Cristo, en su Hijo. En un momento dado, Dios salió con su espada encendida para encontrarse con el pecador y castigarlo. Pero se encontró con Cristo. Cristo no era pecador, pero los pecados de su pueblo, los pecados de cada uno de nosotros fueron trasladados a Él. Por lo tanto, la justicia de Dios se enfrentó con Cristo como si Él hubiera sido el pecador, porque castigó a Cristo por todos los pecados del mundo. Le castigó en todo el alcance de los derechos que tenía. Exigió de Él hasta el último átomo de la pena, no dejando ni un residuo
de la copa amarga que Cristo tomó por nosotros. Y ahora, aquel que puede ver a Cristo como su sustituto y pone su confianza en Él, es librado de la maldición de la ley. Porque la ley decía que la paga del pecado es la muerte. Hermano, cuando veas a Cristo obedeciendo la ley, tu fe debe de decir: Él obedeció por mí. Cuando le veas muriendo en la cruz, debes de decir: Él así quitó mis pecados. Cuando le veas resucitando de los muertos, debes decir: Él resucitó por mí. No hubo pecado en Él. Él fue justo, pero sufrió por los injustos. Él fue recto, pero estuvo en el lugar de los pecadores. Y todo lo que los pecadores deberían haber soportado, Cristo lo soportó de una vez y para siempre. Quitó los pecados eternamente por el sacrificio de sí mismo. Porque, hermanos, Él voluntariamente decidió sacrificarse por nosotros. Es necesario, pues, que vean a Cristo por la fe, como convirtiéndose en el sustituto de todos aquellos que le fueron dados a Él por su Padre y por su vida, por su muerte, por sus sufrimientos y su resurrección. El sacrificio por los pecados de todos los que confíen en Él con todo su corazón es borrado, es quitado. Cristo, explicado de esta manera, entonces, es el objeto de la fe que justifica. Mira, hermano, la fe no consiste en creer que seremos salvos por algo bueno que hayamos hecho o por algo bueno que haya en nosotros, sino que a pesar del hecho de que somos culpables delante de Dios y merecíamos su ira, por la fe creo que la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo mi pecado, de todo nuestro pecado. Y aunque nuestra conciencia hoy nos condene, sin embargo, la fe vence a la conciencia y ciertamente debemos de creer que puede también salvar y dar vida eterna a todos aquellos que vienen al Padre a través del Hijo, a través de Jesús. Mira, confiar, por ejemplo, en un doctor que pueda salvarte cuando crees que estás mejorando es muy fácil. Pero confiar en tu médico cuando sientes que la sentencia de muerte está sobre tu cuerpo y mantener la confianza cuando la dolencia está ganando terreno y se manifiesta de muchas maneras, o cuando tu úlcera está supurando veneno, eso es fe. Y tú y yo, hermanos, tenemos al mejor médico en el cual podemos depositar toda nuestra fe, porque Él nos va a librar de toda enfermedad. Y así, cuando el pecado te esté dominando, cuando sientas que la ley te condena, porque la paga del pecado es muerte y lo sabemos, aún entonces, en esos momentos, confiar en que Cristo puede limpiar tu corazón. Esta es la hazaña más intrépida que puede hacer el hombre. Y la fe, esa fe
que dice la palabra que en un momento dado derrumbó los muros de Jericó, la fe que levantó a los muertos, la fe que tapó la boca de los leones, no era más grande que la fe de un pobre pecador cuando, pese a todos sus pecados, se atreve a confiar en la sangre y en la justicia de Cristo. Ni aún esa fe de los antepasados es más grande que la fe de alguien que necesita a Jesús para ser salvo y que decide confiar en Él porque puede salvarle y porque puede justificarle delante del Padre Celestial. El objeto de la fe entonces es Cristo Jesús. A Él tenemos que mirar primeramente. Yo no te estoy diciendo que no debes de mirar a Dios, no te estoy diciendo que no debes de mirar al Espíritu Santo, pero lo primero que uno debe de hacer es mirar a Jesús. Mirar a Jesús. Poner nuestra fe. Poner nuestra fe solamente en Él. Por eso, el objeto de nuestra fe es Jesucristo como sustituto de los pecadores. Dios en Cristo. La obra de Jesús únicamente debe ser vista por cada uno de nosotros como el cimiento de nuestra esperanza. ¿En quién podemos tener esperanza, mi hermano? ¿En quién puedes tener esperanza de salvación? ¿En quién puedes tener esperanza de una vida mejor? ¿En quién puedes tener la esperanza de una transformación total en tu vida? ¿En quién puedes tener la esperanza de que te libre y te salve del pecado y de la maldad? ¿En quién puedes poner tu esperanza de que seas libre de todos los vicios? En Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Tenemos que poner ahí nuestra fe, primeramente. A veces queremos mirar al Padre, a veces queremos mirar al Espíritu Santo, pero si no hemos visto primeramente a Cristo, entonces no podemos hacerlo. Porque el Hijo es el que da a conocer al Padre. Por medio de Jesús conocemos a Dios. Y Jesús mismo lo acabamos de leer, dice: si no me conoces a mí, no puedes conocer a mi Padre. Nadie viene al Padre, dice la palabra, si no es a través de Jesús. Así es que la fe viene a cada quien, a cada uno por su propia experiencia, como resultado, hermano, de un sentido de necesidad. El hombre, en un momento dado en su vida, se siente necesitado de un Salvador. Descubre que Cristo es precisamente el Salvador que necesita. Y por tanto, como no puede evitarlo, cree en Jesús por esa necesidad que tiene en su corazón de alguien que le rescate. Y como no puede evitarlo, cree en Jesús, no teniendo nada propio, hermano, porque nosotros no podemos tener nada con el cual podamos ganar nuestra salvación. Y el hombre siente entonces que debe de tomar a Cristo, o de otra manera va a morir eternamente. Y lo hace porque no le queda otra, porque no hay otra salida, porque no hay otra respuesta, porque no puede evitar venir a Cristo. Y entonces el hombre es arrinconado de tal manera que solamente existe esta vía de escape,
Jesús. De repente el hombre siente que no puede escapar por medio de buenas obras o por medio de sus propios sufrimientos, y entonces viene a Cristo y se humilla porque se da cuenta que nada puede sin Cristo y morirá a menos que se aferre a Él. Pero ¿dónde tiene el hombre su sentido de necesidad? ¿Cómo es que precisamente él y no otros siente la necesidad de Cristo? Porque seguramente otros hombres quizás tienen mayor necesidad de Cristo que tú o que la persona. ¿Cómo llega a saber entonces el hombre que está perdido y arruinado? ¿Cómo es conducido por el sentido de ruina a aferrarse a Cristo como su restaurador? Y la respuesta es que ese es un don de Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Ningún hombre viene a Cristo a menos que el Espíritu lo traiga. Y el Espíritu trae a los hombres a Cristo, encerrándolos bajo la ley y dándoles la convicción de que si no vienen a Cristo, perecerán, morirán irremediablemente. Entonces, por el puro mal tiempo que están viviendo, por los problemas que están viviendo, por esas amenazadoras tormentas que están pasando, es como dan un giro a su vida y se apresuran para llegar a un puerto seguro, un puerto celestial que se llama Jesucristo. Y la salvación, hermanos, por medio de Cristo, a veces en nuestra mente y en nuestra humanidad y en nuestro corazón lleno de maldad, a veces es inaceptable. No queremos venir a Cristo. Huimos de Cristo. Somos pecadores y nos estamos muriendo y nuestra carne no quiere ceder. Alguien nos habla de la palabra y te dice que Dios te ama y que ha enviado a su Hijo para que tú seas salvo y que necesitas creer en Él, y no queremos hacerlo. Para nuestra mente carnal, nunca nos aferraríamos para que Cristo fuera nuestro todo en todo, si es que el Espíritu no nos convenciera que no somos absolutamente nada y nos forzara a aferrarnos a nuestro único Salvador. Pero continúan las preguntas. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios muestra a algunos hombres su necesidad y a otros no? ¿A qué se debe que algunos de ustedes fueron conducidos a Cristo por ese sentido de necesidad, mientras otros permanecen en su propia justicia y están muriendo? En otras palabras, como yo alguna vez le pregunté a Dios, ¿por qué mí, Señor? ¿Por qué yo? Hay otros hombres peores que yo, hay otros hombres que ya están muriendo y que necesitan también de ti. ¿Por qué pusiste tus ojos en mí? Y no hay otra respuesta, hermano, déjeme decirle. No hay otra respuesta que pueda darse sino la siguiente: porque así le agradó a Dios. Tú y yo estamos aquí, hermanos, porque así le agradó a nuestro Padre Celestial. Todo se reduce finalmente a la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios te escogió a ti para salvarte? Porque así lo quiso. ¿Por qué no salvó a aquel que se está muriendo en las drogas y está tirado ahí en la calle? Quizás le llegue su momento, hermano, no dudemos. Pero Cristo puso sus ojos en ti y en mí.
porque así lo quiso. No porque lo mereciéramos, sino porque así lo decidió. Él te miró a ti, Él tuvo misericordia de mí, ambos pecadores, porque así le agradó, porque así lo quiso. El Señor, hermanos, ha escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos, y dice la palabra que los ha revelado a los niños, a los inocentes, de conformidad a la forma en que Cristo expresa: mis ovejas oyen mi voz, pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Todo lo que el Padre me da viene a mí. Hermano, cuando las personas no vienen, es una clara prueba de que nunca fueron dados a Cristo. Porque aquellos que fueron dados a Cristo desde la más remota eternidad han sido elegidos por el Padre y luego redimidos por Jesús, y estos son conducidos por el Espíritu por medio de ese sentido de necesidad para venir y tomarse de la mano de Jesús y no soltarse nunca. Mire, ningún hombre creyó jamás o creerá en Cristo a menos que sienta su necesidad de Él. Nadie sintió jamás o sentirá alguna vez su necesidad de Cristo a menos que el Espíritu le lleve a sentirla. Y el Espíritu no conducirá a ningún hombre a sentir su necesidad de Jesús como su Salvador, a menos que esté escrito su nombre en el libro eterno. Porque en ese libro ciertamente Dios ha grabado los nombres de aquellos a quien ha llamado, a quien ha escogido. Es el amor de Dios, hermanos. El amor de Dios que te quiere tener junto a Él. Es el amor de Dios que te ofrece y te extiende la mano para que puedas ser rescatado de toda esa oscuridad, de todo ese lodo donde estamos metidos, y podamos ser trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Es el amor de Dios. Por amor mandó a su Hijo Jesucristo a morir por ti en la cruz. Porque de tal manera, ¿qué sigue? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que muriera en nuestro lugar. Es el amor de Dios, hermano, obrando por medio del Espíritu mediante un sentido de necesidad que te ha elegido a ti para llevarte de esa manera a los pies de Cristo, a recibir a Jesús, a conocer a Jesús y entender que no hay otro que te pueda salvar, que te pueda rescatar, solamente Jesús. Por eso tenemos que poner nuestros ojos primeramente en Jesús. Antes de querer ver al Padre, antes de querer ver al Espíritu o sentir al Espíritu, tenemos que mirar a Jesús, poner a Jesús en nuestra vida. Puestos los ojos en Jesús, solamente en Él. Y lo demás viene después. A través de Jesús conoceremos al Padre y conoceremos también al Espíritu Santo, porque sabemos que los tres son uno solo. Pon tus ojos en Jesús, hermano. A lo mejor ya hemos avanzado en el camino
y queremos ver la gloria de Dios y queremos sentir el Espíritu Santo, pero nos hemos olvidado de que tenemos que poner nuestra fe y nuestra confianza primeramente en Jesucristo, porque para eso fue enviado a este mundo, para que por la fe en Él tú y yo podamos mirar completamente a Dios en nuestra vida. Y que no te quepa ninguna duda, mi hermano, si tú estás aquí es porque Dios te eligió. Si tú estás aquí es porque Dios puso su mirada en ti. Si tú estás aquí es porque ya había sido predestinado desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Si tú estás aquí es porque tu libro está escrito en el libro de la vida. Y si tú vienes a Jesús, entonces ese nombre tendrá una palomita. Porque esa palomita significa que has venido, has recurrido al único camino posible para llegar al Padre y para tener la vida eterna. Quiero dejarle aquí, mi hermano. Quizás pueda continuar la siguiente semana, pero quiero pedirte, ¿por qué no inclinas tu rostro esta mañana? ¿Y por qué no empiezas a agradecerle con todo tu corazón? Fíjate, con todo tu corazón empieza a agradecerle a Dios porque te eligió, porque puso sus ojos en ti, porque a pesar de ser pecador, de lo peor, Él ha tenido misericordia de ti.